Buenos días, mi nombre es Laura Ortega y junto a mi compañero Víctor Castillo vamos a realizar la tercera y última actualización de la revista ERA. En esta actualización hablaremos más que todo sobre la minería de datos, comenzando por esta sección de acá, donde vamos a dar un pequeño concepto y vamos a comenzar a entender un poco más sobre qué es la minería de datos. Empezamos entonces diciendo que el concepto de minería de datos ha estado con nosotros desde mucho antes de la era digital. La idea de aplicar datos al descubrimiento de conocimientos ha existido durante siglos, comenzando con fórmulas manuales para el modelado estadístico y el análisis de regresión. En la década de 1930, Alan Turing introdujo la idea de una máquina informática universal que pudiera realizar cálculos complejos. Esto marcó el surgimiento de la computadora electromecánica y con ella la explosión cada vez mayor de información digital que continúa hasta el día de hoy. Hemos recorrido un largo camino desde entonces. Los datos se han convertido en parte de cada faceta de los negocios y la vida. Las empresas de hoy pueden aprovechar las aplicaciones de minería de datos y el aprendizaje automático para todo, desde mejorar sus procesos de venta hasta interpretar las finanzas con fines de inversión. Como resultado, los científicos de datos se han vuelto vitales para las organizaciones de todo el mundo, ya que las empresas buscan alcanzar objetivos más grandes que nunca. En palabras simples, la minería de datos se define como un proceso utilizado para extraer datos utilizables de un conjunto más grande de datos sin procesar. Implica analizar patrones de datos en grandes lotes de datos usando uno o más software. Para segmentar los datos y evaluar la posibilidad de eventos futuros, la minería de datos utiliza sofisticados algoritmos matemáticos. La minería de datos también se conoce como Knowledge Discovery in Data, o KDD. Pasamos entonces a la siguiente página, donde vamos a ver primero que todo las características clave de la minería de datos. Tenemos que poseer predicciones automáticas de patrones basadas en análisis y de tendencias y comportamiento. Predicciones basadas en resultados probables. Creación de información orientada a la toma de decisiones. Centrarse en grandes conjuntos de datos y bases de datos para el análisis. Y el clustering basado en la búsqueda y documentación visual de grupos de hechos no conocidos previamente. Luego de conocer estas características podemos pasar a cómo funciona la minería de datos, que seguro es una pregunta que les surge a muchos. Tenemos que cualquier proyecto de minería de datos debe comenzar por establecer la pregunta comercial que está tratando de responder. Sin un enfoque claro en un resultado comercial significativo, podría encontrarse analizando detenidamente el mismo conjunto de datos una y otra vez sin encontrar ninguna información útil. Una vez que tenga claro el problema que está tratando de resolver, es hora de recopilar los datos correctos para responderlo, generalmente mediante la ingesta de datos de múltiples fuentes en un lago de datos central o almacén de datos, y preparar estos datos para el análisis. El éxito en las fases posteriores depende de lo que ocurra en las fases anteriores. La mala calidad de los datos conducirá a resultados deficientes, por lo que los mineros de datos deben garantizar la calidad de los datos que utilizan como entrada para el análisis. Para un proceso de minería de datos exitoso que brinde resultados oportunos y confiables, debe seguir un enfoque estructurado y repetible. Idealmente, ese proceso incluirá los siguientes 6 pasos que tenemos en la página de al lado. Vamos entonces con los pasos. Comprensión empresarial. Desarrollar una comprensión profunda de los parámetros del proyecto, incluida la situación comercial actual, el objetivo comercial principal del proyecto y los criterios para el éxito. Comprensión de datos. Determine los datos que se necesitarán para resolver el problema y reúnalos de todas las fuentes disponibles. Preparación de datos. Prepare los datos para el análisis. Esto incluye asegurarse de que los datos estén en el formato adecuado para responder a la pregunta comercial y corregir cualquier problema de calidad de datos, como datos faltantes o duplicados. Tenemos después de esto el modelado, donde nos dice que use algoritmos para identificar patrones dentro de los datos y aplique estos patrones a un modelo predictivo. Evaluación. Determinar si los resultados entregados por un modelo determinado ayudarán a lograr el objetivo comercial y en qué medida. A menudo hay una fase iterativa en la que el algoritmo se ajusta para lograr el mejor resultado. Finalmente tenemos el sexto y último paso, que sería el despliegue. Ejecute el análisis y ponga los resultados del proyecto a disposición de los tomadores de decisiones. Y finalmente tenemos por este lado este
este pequeño concepto que debemos leer y que nos indica que a lo largo de este proceso, la estrecha colaboración entre los expertos en el dominio y los mineros de datos es esencial para comprender la importancia de los resultados de la minería de datos para la cuestión comercial que se explora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Castillo y vamos a seguir hablando de la minería de datos. Esta vez como una herramienta estratégica en la toma de decisiones de empresas y organizaciones. Como decía mi compañera Laura, la minería de datos se basa en extraer los datos que sean más útiles del el complejo total de los datos que tiene una empresa u organización. Este tipo de Feliz día. proyectos son de amplia utilidad para analizar los datos de diferentes puntos de vista, ya que ordena, clasifica, filtra y resume todas las relaciones que tienen los datos entre sí. Eh, un dato en sí no tiene mucho valor, el valor reside en la información que podemos extraer de estos datos. Hoy en día la herramienta más conocida, que se considera una herramienta estratégica en la toma de decisiones, es las hojas de cálculo Excel. A su vez también existen sistemas de hipertexto, sistemas de gestión de información o cualquier otro sistema que ayude a manejar eficazmente la gran cantidad de datos e información que tiene una empresa, se considera como una herramienta estratégica. ¿Qué nos permite la minería de datos? La minería de datos nos permite filtrar todo el ruido caótico o repetitivo que hay en sus datos. Nos permite también acelerar el ritmo de la toma de decisiones en base a la información que se extrae de estos datos. También nos permite contrastar que todo va bien en una empresa o organización y nos permite también analizar diferentes aspectos de la evolución de la empresa, así como también presentar información de forma más intuitiva o comparar información en diferentes periodos de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se puede analizar los datos de un mes anterior al mes actual y definir si hay un ingreso, si hay mayor producción, si hay mayores ingresos, entre otras cosas. También nos permite identificar comportamientos y evoluciones excepcionales, así como confirmar o descubrir tendencias e interrelaciones que existen entre estos datos. Las técnicas empleadas para la resolución de problemas basada en la minería de datos se podría considerar como otro tipo de minería de datos, pero llevado a la resolución de problemas dentro de una empresa u organización. Entre ellos tenemos el razonamiento estadístico, que son más que las técnicas y métodos estadísticos del razonamiento que se han usado durante bastante tiempo, como los métodos para sacar el promedio, la media, de entre los datos que se tienen, pero actualmente ya existen numerosos paquetes estadísticos que nos permiten sacar sumas, promedios, distribuciones, entre las distintas aplicaciones con los datos que se tienen. El procesamiento en paralelo nos referimos al hardware y software que se necesitan específicamente para la minería de datos, por lo que actualmente los fabricantes de bases de datos están empleando computadoras con mayor tipo de procesamiento o procesamiento en paralelo. ¿Qué significa? Computadoras que vienen con dos procesadores al mismo tiempo, consideradas como multiprocesadores, y que tienen sistemas de multiprocesamiento que pueden estar formados por sistemas distribuidos o sistemas centralizados, o multiprocesadores con memoria compartida o multiprocesadores sin memoria compartida. El apoyo a la toma de decisiones. Se refiere a cualquier sistema o herramienta que ayude a la toma de decisiones en una empresa o organización. Específicamente cualquiera que incluso sirva solo para eliminar resultados innecesarios o irrelevantes obtenidos a partir de la minería de datos. El aprendizaje automático consiste fundamentalmente en el aprendizaje de reglas a partir de los datos, y por eso muchas de las técnicas de aprendizaje automático son utilizadas en la actualidad en la minería de datos. Estas técnicas consisten en aprender de experiencias pasadas con respecto a alguna medida de rendimiento. De ahí podemos resaltar la inteligencia artificial, que obtiene información y a partir de eso puede predecir resultados futuros. Algunos ejemplos del uso de minería de datos podemos encontrarlos en la educación, donde los educadores pueden predecir el desempeño de sus alumnos y desarrollar estrategias de intervención para mantenerlos en curso y detectar estudiantes que necesiten atención extra. En manufactura, los fabricantes pueden predecir el desgaste de activos de producción y anticipar su mantenimiento, lo cual puede maximizar el tiempo en operación y mantener la línea de producción acorde a la programada. En los bancos, la minería de datos ayuda a las compañías de servicios financieros a tener una mejor vista de los riesgos del mercado, a detectar el fraude en menos tiempo
o a gestionar las obligaciones de cumplimiento de las regulaciones y a obtener retornos óptimos de sus inversiones en marketing. Para finalizar, podemos concluir que la minería de datos bien empleada puede ser una herramienta estratégica que eleve los niveles de la competencia en el cambiante mundo de los negocios. La toma de decisiones efectivas depende de la rapidez con la que se identifica y analiza la información. La existencia de metodologías innovadoras para desarrollar el proceso de identificación y análisis debe necesariamente mejorar la ventaja competitiva para incrementar el mayor número de clientes. Bueno, esto ha sido todo, espero que lo hayan entendido y muchas gracias.